¿Qué tal, amigos? Una vez más nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, transmitiendo a ustedes Cuarentena con Jesús. En esta Cuarentena con Jesús estamos hoy en el día 14 y nuestro tema para hoy es Soy perdonado. Recuerden que estamos hablando acerca, dando respuesta a ¿quién es Dios? Y luego entramos a la segunda pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? Y para hoy nuestro tema, entonces en el día 14 de la cuarentena con Jesús es Soy perdonado. San Mateo capítulo 6 versículo 12 encontramos la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos, donde Él les enseñó a orar y les dijo: cuando ustedes oren, entonces digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice la palabra: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, en los textos bíblicos que hemos hablado, encontramos que se habla de ¿qué? Del perdón. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y Dios envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Uno está en San Mateo 6:12 y el otro está en Primera de Juan 4:10. La oración del Señor Jesús, el Padre Nuestro, es el resumen de lo que toda persona necesita para una vida equilibrada. En esta oración, Él nos ayuda a ver a Dios en su esencia. Es nuestro Padre bueno. También nos ayuda a comprender lo que podemos esperar de Él, lo que solo Él nos puede dar. En el centro de esta maravillosa oración del Padre Nuestro está la petición de perdón. Perdónanos. Toda persona debe comprender que el perdón es una necesidad para vivir una nueva vida, para vivir día a día sin que tenga que cargar el peso de los pecados pasados. Podemos vivir una vida en abundancia, una vida de paz, una vida de bendición, sin tener que cargar todo el peso de los pecados que hemos cometido en el pasado, por el perdón favorable de nuestro Dios para usted y para mí. Así como podemos confiar en que Él nos dará el pan de cada día, porque es el Padre que sabe qué cosas necesitamos cada día, también ese Padre Celestial sabe que necesitamos ser perdonados cada día. Tus errores del pasado, las malas decisiones de hace unos años que hoy te hacen sufrir, las metidas de pata que te humillan, las heridas que le causaste a otros que hoy te avergüenzan, tienen una solución muy simple: el perdón. La demostración más grande del amor de Dios por ti es su perdón. Es la demostración más grande de ese amor, porque lo que Él tuvo que hacer para poder darte ese regalo fue sacrificar su vida para que pudiera ser perdonado de todo pecado. Y es lo que nos afirma la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. ¿Qué nos dice? Que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestro pecado, y no solamente nos perdona del pecado, también dice la palabra que nos limpia de toda maldad. ¿Cuáles son los efectos del pecado en nuestra vida? Bueno, los efectos del pecado son que niegan el amor y la bondad de Dios
impide que tengamos una relación de amor con Él. También busca reemplazar a Dios como soberano del universo. Asimismo, el pecado sirve a los sustitutos de Dios. También se rehúsa a obedecer a Dios. Nos lleva a hacer los ajustes, nos lleva a no hacer los ajustes que Él desea para nuestra vida. Asimismo, controla la vida y nos aleja de Dios. También nos aparta de los propósitos de Dios. El pecado es lo opuesto a obedecer y a experimentar a Dios. Y finalmente, la consecuencia más grave es que produce la muerte eterna, la separación total entre el hombre y Dios. En cuanto a la muerte física, todos tenemos que enfrentarla. Hay mucho temor ahora por el coronavirus, mucho miedo, pero de todas maneras un día nos tenemos que ir, tarde que temprano. Todos vamos a perecer, todos vamos a morir. Por coronavirus, por caerse de la cama, por un infarto, por problemas en los riñones, etcétera, etcétera. Pero todos enfrentaremos la muerte. Pero en cuanto al pecado, que habla acerca de que nos produce la muerte, porque la paga del pecado es muerte, de acuerdo a Romanos 6:26, es la separación total de Dios. Así como el espíritu abandona el cuerpo, se separa del cuerpo y es la muerte física, es nuestro espíritu separado del espíritu de Dios la muerte segunda, la muerte eterna. Totalmente separados de Dios y sin esperanza. Esos son los efectos del pecado en nuestra vida. Ahora, tengamos cuidado. En primer lugar, el pecado confunde el pesar y el remordimiento con el arrepentimiento. Podemos confundir esas cosas. El pesar y el remordimiento con el arrepentimiento. Porque algunas personas sienten dolor por haber fallado a Dios. Algunas personas sienten dolor y pesar, sienten remordimiento por haberle fallado a la esposa, por haber cometido adulterio. Se puede sentir dolor y profundo pesar y remordimiento por haberle mentido a la esposa o a alguien, por haber fallado, por haber ofendido. Sin embargo, volvemos a repetirlo, lo volvemos a hacer. Como el que va donde el sacerdote a confesarle sus pecados, le dice qué ha hecho, el sacerdote le manda la penitencia y nuevamente vuelve 3, 4, una semana después o un mes después a confesarle las mismas faltas, los mismos pecados. ¿Por qué? Porque tuvo dolor, tuvo remordimiento por lo que hizo, pero no hubo total arrepentimiento, porque el arrepentimiento es regresarse. El arrepentimiento es dejar lo que había hecho. ¿Recuerdan el caso de Herodes que nos menciona San Marcos en el capítulo 6, versículos 25 y 26? Herodes respetaba a Juan el Bautista, pero cuando la hija de su esposa hace una danza delante de él, él le dice que le pida lo que quiera. Y ella le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Herodes tenía un profundo pesar porque tenía que cortarle la cabeza a Juan, ya que le había dicho a ella que le daría hasta la mitad del reino si quería, bajo juramento ante unos presentes. Entonces no podía echarse para atrás. Así que tenía profundo pesar, tenía profundo dolor, tenía remordimiento por lo que había hecho, pero no había arrepentimiento, porque si hubiera arrepentido, había dicho, no, qué pena, no lo mato. Que usted dio su palabra, no importa, pero no estoy arrepentido de lo que hice. Entonces no confundamos pesar y remordimiento con el arrepentimiento. Y en segundo lugar, pese a la habilidad de ciertos pecados, pueden llegar a permanecer ocultos. O sea, hay unos pecados en nuestra vida que tienen la habilidad de permanecer ocultos.
pero tarde que temprano saldrán a la luz. Recuerda siempre eso. Primera de Timoteo capítulo 5, 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos sean llevados a juicio, aunque a otros se le descubrirán después. Así que el pecado no quedará oculto. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Algo que estés escondiendo, algo que estés ocultando, tarde que temprano saldrá a la luz, con consecuencias funestas. La siguiente pregunta es: ¿qué pecados me perdona Dios? Puede ser perdonado de cualquier pecado, por horrible que pueda ser, por grande que pueda ser, porque el amor del Dios Padre ha cubierto todos los pecados del mundo con su sacrificio en la cruz. No ocultes tu pecado, no niegues tu pecado, no te afanes, no te aferres, perdón, a tu pecado. Pídele a Dios que te examine en lo más profundo de tu ser, que te pruebe. Como dice el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Así verás si voy por mal camino y me guiarás por el camino eterno. Confiesa tu pecado. Pide perdón, porque Dios es fiel y justo para perdonarte y también para limpiarte. No ocultes tu pecado, no lo niegues, no te aferres a él. Pídele a Dios que te examine lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que tú y yo debemos hacer en la búsqueda del perdón de Dios. Veamos repasemos lo que dice la palabra en cuanto a lo que tú necesitas y yo necesito para ser perdonados, para poder decir soy perdonado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. ¿Sí qué? Si confesamos nuestro pecado. Entonces, ¿por qué no hacer una oración pidiéndole al Señor perdón por nuestros pecados? Oremos al Señor. Padre, perdóname. Solo tú conoces todo lo que he hecho mal con intención y también sin intención. En secreto y en público. Por favor, Dios, perdóname. Extiende sobre mí tu gran misericordia. Lávame de mi pecado y límpiame de mi maldad. Y quiero decirte en esta hora como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pon a prueba cada uno de mis pensamientos. Y si voy por mal camino, apártame de él. Y guíame por el camino de verdad y de justicia. Guíame por ese camino eterno. Yo te confieso mi pecado y te pido perdón, creyendo que tú eres fiel y justo para perdonarme y para limpiarme. Gracias por escuchar mi ruego, por escuchar mi clamor y por perdonar mi pecado. Vuélveme el gozo de tu salvación y susténtame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Soy perdonado. ¿Quién soy? Soy perdonado. Les invito entonces para que veamos la próxima lección el día de mañana, en el día 15 de esta cuarentena con Jesús. Soy liberado. Chao, chao. Que la pasen bien bajo la bendición del Todopoderoso.